¿Qué hace que un regalo sea más especial que otro? ¿Alguna vez cuando eras niño recibiste de tus padres un regalo especial que no esperabas? ¿Alguna vez te dieron algo que anhelabas aun cuando habías sido desobediente, cuando no lo merecías? ¿Alguna vez asumió alguien por ti el precio de tus errores, el precio de tu desobediencia, el precio de tu mala conducta? Recuerdo que en mi caso, en más de una oportunidad, mis padres, luego, por supuesto, de un merecido regaño, asumieron las consecuencias de mis errores, aun cuando al hacerlo se estaban perjudicando a ellos mismos, aun cuando el asumir mis errores generó para ellos, incluso en algún momento, alguna pérdida económica. Y con toda certeza puedo decirles que de todas las cosas que ellos hicieron por mí, tal vez fueron esas oportunidades en las que ellos me dieron algún privilegio que no merecía, las que quedaron particularmente marcadas en mi memoria, las que quedaron más clavadas en mi corazón. Y pensando un poco en cómo cada uno de nosotros responderíamos a estas preguntas, creo que queda claro que los regalos más especiales, los que más apreciamos, son aquellos que hemos recibido sin merecer. En la reflexión anterior vimos cómo Juan el Evangelista, en los versículos 10 y 11 del primer capítulo de su Evangelio, nos confronta cara a cara con el problema más básico y más terrible, más profundo que enfrentamos los seres humanos. En ese momento leímos en Juan 1, 10 y 11 que el que era la luz, hablando de Jesús, estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Lo que vemos y conversamos en la ocasión anterior es que nuestro mayor problema no se encuentra fuera de nosotros. Al contrario, el mayor problema del hombre está arraigado precisamente en nuestro corazón. A pesar de haber sido creados por Dios a su imagen, a su semejanza, hemos decidido darle la espalda a Él, al que nos creó, al único que tiene control absoluto sobre el universo, al que tiene poder sobre la vida y la muerte, al que sustenta nuestra existencia. Desde que nacimos hemos vivido en función de nuestros propios deseos, de nuestros intereses, llegando muchas veces a negar la existencia de Dios, a juzgar sus actos, a burlarnos de Él e incluso a atacarlo a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Hemos dejado a un lado el propósito original de Dios, del diseñador, del creador. Hemos centrado nuestros planes en nosotros mismos y hemos tratado de vivir esta vida sin tener la más mínima idea de cómo hacerlo. Hemos tratado de vivir esta vida sin tener la más mínima idea de cómo Dios, cuando nos diseñó, dispuso que lo hiciéramos. El apóstol Pablo, cuando escribió a la ciudad de Roma, a la iglesia de Roma, dejó muy clara esta idea y la planteó de una manera muy tajante, de una manera muy profunda. En Romanos capítulo 3, los versículos 10 y 12, Pablo cita el Antiguo Testamento diciendo: así está escrito, no hay uno justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Visto desde este punto de vista, entendiendo cuán contraria es nuestra conducta a los deseos de nuestro Creador, ninguno de nosotros merecería nada bueno de parte de Dios. Nuestra desobediencia, nuestra arrogancia han llegado al punto de que consideramos un derecho matar a un bebé en el vientre de su madre. Vemos el egoísmo, la promiscuidad sexual, la mentira, la corrupción como cosas normales, aceptables, incluso deseables, pero por sobre todo pensamos que somos los dueños de nuestra vida. Pretendemos ponernos a nosotros mismos en el lugar que solamente Dios puede ocupar. Y a la luz de esta realidad, lo único que realmente mereceríamos de parte de Dios es un castigo eterno, es recibir el pago por nuestra desobediencia. Sin embargo, Juan nos dice en el
versículo 1 del capítulo, el versículo 12 del capítulo 1. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En pocas palabras, y a pesar de lo que nosotros podamos creer, de lo que podamos haber aprendido, ninguno de nosotros vinimos a este mundo como hijos de Dios, sino como enemigos suyos. Es en el transcurso de nuestra vida que podemos llegar a ser hijos de Dios a través de un encuentro personal y profundo con Jesús. Y eso no es algo que digo yo, eso está escrito con claridad en la palabra, en la Biblia. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y cuando pensamos en esta realidad y cuando pensamos en haber nacido como enemigos de Dios y tener la posibilidad de ser adoptados, de ser hechos por Él, hijos, y pensamos en el versículo que viene a continuación, en el capítulo 1, versículo 13, esa realidad se torna aún más sorprendente. Fíjense lo que dice ese versículo 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ser adoptados por Dios, pasar del estatus de enemigos al estatus de hijos suyos. No es algo que ocurre porque nacimos en una familia cristiana, no es algo que ocurre porque fuimos bautizados cuando niños. No llegamos a ser hijos de Dios porque en medio de nuestra voluntad decidimos creer en Cristo. El texto lo dice, estos no nacen de la sangre. No es una cuestión de descendencia, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Que podamos llegar a disfrutar del privilegio de ser llamados hijos de Dios, habiendo nacido como enemigos suyos, es un milagro. Es sencillamente una demostración de amor y misericordia sin precedentes por parte de nuestro Creador. Y las preguntas que quisiera dejar hoy en sus mentes son: ¿cuál es la opinión que tengo sobre mí? ¿Pienso que soy una buena persona? ¿Que merezco que Dios sea bueno conmigo? ¿O me veo a mí mismo como la Biblia dice que Dios me ve? Como una criatura caída, desobediente, que desea vivir de espaldas a Dios y que no merece nada bueno de su parte. En segundo lugar, ¿cómo altera mi percepción de Dios el entender que aun cuando nací siendo enemigo suyo, Dios decidió hacerse hombre y venir a este mundo para sacarme de las tinieblas y reconciliarme con Él? Y en tercer lugar, ¿cómo afecta esta realidad mi relación conmigo mismo, mi percepción de mí? ¿Cómo afecta esta realidad mi relación con mi entorno, con la gente que me rodea, con mi familia, con la gente que está en la calle? Pero principalmente, ¿cómo afecta esta realidad mi relación con Dios? Los invito a meditar profundamente en estos dos versículos. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y a tomarse el tiempo de contestar a estas preguntas que acabamos de hacer con toda sinceridad, con toda honestidad. De lo que aquí estamos hablando no es de pasar a formar parte de una religión particular. Estos textos nos confrontan con la realidad más importante de nuestra vida y nos hablan de la posibilidad de entrar en una relación personal e íntima con Dios, de la posibilidad de pasar a ser hijos suyos aun cuando no lo merecemos, aun cuando habíamos nacido, cuando nacimos como enemigos suyos. Cierro esta reflexión preguntándoles: ¿han escuchado de un regalo mejor que este? El Señor los bendiga siempre, les permita entender y aceptar su voluntad para que sigan sus caminos, para que disfruten el infinito e inmerecido privilegio de ser llamados hijos suyos. Dios los bendiga, los cuide, los proteja y los guíe en medio de esta situación del coronavirus.